Hola, mi nombre es Juan Carlos y soy originario de Campeche, un lugar lleno de tradiciones, misterios y leyendas que han pasado de generación en generación. Esta noche quiero compartir con ustedes una experiencia completamente real que me sucedió hace algunos años, cuando mi esposa Elena y yo vivíamos en una vieja casona ubicada a las afueras de la ciudad. Un sitio rodeado por un frondoso bosque y lleno de un silencio que a veces resultaba inquietante. Ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame en esta historia que jamás podré olvidar. Todo comenzó una noche lluviosa, cuando nuestro hijo Gabriel, que en ese entonces tenía apenas 8 meses, empezó a llorar de manera extraña en su cuna. No era el llanto normal de un bebé que tiene hambre o sueño, era un llanto agudo, casi desesperado. Elena se levantó primero para calmarlo, pero cuando regresó a la cama, noté que estaba intranquila. ¿Qué pasa?, le pregunté. No lo sé, sentí algo raro cuando estaba en el cuarto de Gabriel, como si alguien más estuviera ahí. Intenté tranquilizarla, pensando que quizá era solo el cansancio. Sin embargo, las cosas se volvieron más extrañas en las noches siguientes. Gabriel seguía despertando a la misma hora, siempre con ese llanto desesperado, y cada vez que uno de nosotros entraba a su habitación, sentíamos una fría corriente de aire, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Una noche, decidí quedarme despierto para vigilar. Me senté en la sala, desde donde podía ver la puerta de la habitación de Gabriel. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando lo escuché de nuevo, ese llanto agudo y aterrador. Me levanté rápidamente y me dirigí hacia el cuarto. Al abrir la puerta, lo vi. Había una pequeña figura junto a la cuna de Gabriel. Medía poco más de medio metro, y aunque la habitación estaba en penumbras, pude distinguir su silueta. Llevaba un sombrero puntiagudo y ropas antiguas, como de otro tiempo. Lo más aterrador eran sus ojos, brillaban con un destello rojizo que me dejó paralizado por unos segundos. Reuniendo el poco valor que me quedaba, encendí la luz, pero para mi sorpresa, la figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiese estado allí. Me acerqué a Gabriel, que seguía llorando, y lo tomé en brazos. Elena llegó corriendo al escuchar el alboroto, y aunque intenté explicarle lo que había visto, ella estaba demasiado asustada como para responder. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Comenzamos a encontrar pequeños objetos fuera de su lugar, juguetes de Gabriel aparecían en rincones donde nunca los habíamos dejado, y una vez, incluso encontramos un mechón de cabello amarrado con un hilo rojo bajo la cuna. Mi abuela, que siempre fue muy creyente en lo sobrenatural, nos dijo que podría tratarse de un duende. Los duendes a veces se encariñan con los niños pequeños, nos explicó. Si no les gusta que los molesten, pueden hacer travesuras o cosas peores. Siguiendo su consejo, colocamos un vaso de leche y un poco de pan dulce en el cuarto de Gabriel, como ofrenda para apaciguar al duende. Esa noche, por primera vez en semanas, Gabriel durmió tranquilo. Al día siguiente, el vaso de leche estaba vacío y el pan había desaparecido. Aunque las cosas parecieron normalizarse por un tiempo, decidimos mudarnos poco después. No queríamos correr el riesgo de que algo peor pudiera suceder. Sin embargo, antes de mudarnos, ocurrió un último incidente que nos heló la sangre. Era nuestra última noche en la casona, y ya habíamos empacado casi todo. Elena y yo estábamos terminando de organizar algunas cajas cuando escuchamos una risa infantil proveniente del cuarto de Gabriel. Nos miramos con los ojos desorbitados y corrimos hacia la habitación. Al entrar, encontramos a Gabriel profundamente dormido, pero lo que nos hizo retroceder fue ver que, sobre el piso de madera, había pequeñas huellas, como si un niño pequeño descalzo hubiese caminado por allí. Lo curioso es que esas huellas no se dirigían hacia la puerta, sino hacia la pared del fondo, donde terminaban abruptamente. Intenté buscar alguna explicación lógica, pero no había forma de entender cómo podía ser posible aquello. Elena, aterrada, me suplicó que nos marcháramos de inmediato, y aunque ya era de madrugada, decidimos salir de esa casa sin esperar más. Hoy,
cuando recuerdo esos días, no puedo evitar sentir un escalofrío. Tal vez fue solo una coincidencia, o quizá realmente un duende visitaba a nuestro hijo. Siempre me he preguntado si aquel ser habrá seguido a alguna otra familia o si simplemente desapareció con el tiempo. Unos meses después de mudarnos, volvimos a Campeche a visitar a mi abuela. Durante la charla, le conté con más detalles todo lo que había ocurrido. Fue entonces cuando ella me contó algo que me dejó sin palabras. Me dijo que esa casona había pertenecido a una familia que había perdido a su hijo pequeño hace muchos años, en circunstancias misteriosas. Dicen que el niño se perdió en el bosque y nunca lo encontraron, me dijo mi abuela con voz baja. Desde entonces, la gente cree que un duende lo protegió y se quedó en la casa esperando a otro niño. Ese detalle me puso la piel de gallina. Nunca volvimos a acercarnos a esa casa, y hasta el día de hoy me pregunto si el duende seguirá allí, cuidando de algún otro niño. Sea como sea, esta es una historia que me marcó para siempre, y que ahora comparto con ustedes. Si alguna vez te sucede algo similar, recuerda que en este mundo existen cosas que escapan a nuestra comprensión. Muchas gracias por escucharme, y espero que esta noche puedas dormir tranquilo, si es que puedes. Hasta la próxima. Suscríbete al canal Pramas Relatos. El duende del Cerro de las Ánimas. Hola, mi nombre es Diego y soy originario de Puebla. La historia que voy a contarles ocurrió cuando tenía unos 12 años y vivía con mi familia en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Este lugar estaba rodeado de montañas y cerros, y uno de ellos era conocido por los lugareños como el Cerro de las Ánimas, porque muchos afirmaban haber visto cosas extrañas en sus alrededores, especialmente al caer la noche. Los más viejos del lugar contaban que allí habitaban duendes, pequeños seres que podían jugar con la mente de las personas y hacerlas perderse para siempre. Una tarde, mis primos Javier y Luis decidieron que sería buena idea subir al cerro para explorar. Yo no estaba muy convencido, ya que había escuchado muchas historias de personas que decían haber visto luces extrañas o haber escuchado risas de niños en el bosque, pero al final, la curiosidad pudo más que el miedo. Y los acompañé. Pensé que, al ser 3, no había nada que temer. Nos adentramos por un estrecho sendero rodeado de árboles. La luz del sol comenzaba a descender, pintando el cielo de un color naranja intenso. Todo estaba muy tranquilo, hasta que comenzamos a escuchar un sonido extraño, como si alguien estuviera moviendo ramas y hojas a nuestro alrededor. Pensamos que podía ser algún animal, así que seguimos caminando, pero la sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Javier, que siempre había sido el más valiente de nosotros, se detuvo de golpe y nos hizo señas para que guardáramos silencio. ¿Lo escuchan?, susurró. Luis y yo nos quedamos quietos, aguzando el oído. Fue entonces cuando lo escuchamos claramente, una risa suave, aguda, como la de un niño pequeño, que parecía provenir de entre los árboles. Nos miramos unos a otros, intentando disimular el miedo, y Javier decidió acercarse al lugar de donde provenía el sonido. «Debe ser algún niño que se perdió», dijo, tratando de sonar seguro. Cuando nos acercamos, vimos una pequeña figura que se escondía detrás de un árbol. Al principio pensamos que era un niño, pero al observar mejor, nos dimos cuenta de que no era como cualquier niño normal. La figura medía menos de 1 metro, su piel tenía un tono verdoso, y sus ojos eran enormes y brillaban con un destello amarillento, como si reflejaran la poca luz que se filtraba entre las ramas. Luis retrocedió un paso, asustado, mientras Javier intentaba mantener la calma. «Hola. ¿Estás perdido?», le dijo Javier, pero la criatura no respondió. En cambio, soltó una carcajada aguda y salió corriendo hacia el interior del bosque. Nos quedamos petrificados por unos segundos, sin saber qué hacer. Finalmente, Javier nos hizo señas para que lo siguiéramos, pero yo me negué rotundamente. «Esto no está bien», le dije. «Debemos regresar». Luis también estaba de acuerdo conmigo, pero Javier insistía en que debíamos averiguar qué era esa cosa. Antes de que pudiera dar otro paso,
Escuchamos nuevamente la risa, esta vez más cerca, seguida de un susurro que no logramos entender. Fue entonces cuando algo tiró de la mochila de Luis, haciéndolo caer al suelo. Luis gritó, y los tres salimos corriendo sin mirar atrás. Mientras corríamos, sentíamos que algo nos seguía, las risas se multiplicaban, como si varias de esas criaturas nos estuvieran rodeando. El camino de regreso parecía interminable, y el bosque se había vuelto más oscuro de lo que recordábamos. Finalmente, tras lo que parecieron horas, llegamos al pueblo. Estábamos jadeando y temblando, incapaces de hablar. Nuestros padres nos preguntaron qué había pasado, pero no pudimos responderles hasta después de un rato, cuando logramos calmarnos un poco. Al contarles lo sucedido, nuestros abuelos, lejos de burlarse, nos miraron con seriedad. Mi abuelo, que había vivido toda su vida en el pueblo, nos dijo que lo que habíamos visto probablemente era un chaneque, un duende que, según la leyenda, habita en los bosques y cerros. Y le gusta hacer travesuras a quienes invaden su territorio. Nunca deben subir solos al Cerro de las Ánimas, nos advirtió. Los chaneques son seres antiguos, protectores de la naturaleza. Si se sienten amenazados, pueden hacer que te pierdas y nunca regreses. Esa noche no pudimos dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos enormes ojos amarillos y escuchaba esas risas escalofriantes. A la mañana siguiente, mi abuelo nos llevó con un anciano del pueblo, don Mateo, quien nos hizo una limpia y nos entregó unos pequeños amuletos de madera para protegernos. Lleven esto siempre con ustedes, nos dijo. Los chaneques respetan a quienes portan estos amuletos, pero lo mejor es que no vuelvan a ese cerro. Desde entonces, nunca volvimos a subir al Cerro de las Ánimas. Aunque pasaron los años, nunca pude olvidar aquellas risas y la extraña sensación de ser observado en medio del bosque. Incluso hoy, cuando visito el pueblo y paso cerca del cerro, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algunas noches, los habitantes del lugar aseguran ver luces pequeñas que se mueven entre los árboles y escuchar risas lejanas que se pierden en el viento. Nadie sabe con certeza qué hay en ese cerro, pero los que han tenido encuentros con los chaneques prefieren no volver a hablar del tema. Una vez, cuando ya era mayor, decidí investigar más sobre estas criaturas y hablar con personas que aseguraban haber tenido encuentros similares. Muchos coincidían en que los chaneques no siempre son malvados, pero si te atreves a entrar en su territorio sin permiso, pueden hacerte perder el camino o llevarte a su mundo, del que nunca se regresa. Ahora, cada vez que escucho una risa infantil en la distancia, no puedo evitar recordar aquella tarde en el Cerro de las Ánimas, y un escalofrío me recorre de pies a cabeza. Quizá los chaneques sigan allí, vigilando su territorio y esperando a que alguien más se atreva a invadirlo. Sea como sea, esta es una historia que me marcó para siempre. Si alguna vez te aventuras en un lugar desconocido y sientes que te observan, ten cuidado. Podría ser que no estés tan solo como crees. Muchas gracias por escucharme. Espero que puedas dormir tranquilo esta noche, si es que puedes. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Sigamos con el que sigue. Ponte cómodo y comencemos. Hola, mi nombre es Luis, soy originario de un pequeño pueblo en Veracruz, llamado El Volcán, situado cerca de las montañas de la Sierra de los Tuxtlas. Esta noche quiero compartir con ustedes algo que me sucedió hace poco. Una experiencia tan aterradora que me ha dejado marcado de por vida. Les juro que lo que les contaré es completamente real, así que pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para escuchar la historia del duende que me atormenta. Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando regresé a El Volcán después de un largo tiempo viviendo en la ciudad. La tranquilidad del pueblo me hizo sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mi casa, al igual que muchas otras en la zona, estaba construida con madera vieja y paredes gruesas, protegida por un denso bosque de árboles gigantes que cubren las montañas. Las primeras noches fueron normales, pero algo en el ambiente empezó a cambiar. Era como si una sensación de inquietud se apoderara del aire, algo que no sabía cómo describir. Una tarde, después de cenar,
Me recosté temprano, buscando descansar, pero esa noche sentí algo extraño. Una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. La luna llena iluminaba tenuemente la habitación y el sonido de los grillos fuera era lo único que se escuchaba. A las 3 de la mañana me desperté de golpe. Sentí algo en el aire, algo pesado, como si una sombra estuviera presente en mi habitación. Miré hacia la ventana y allí, en el umbral, vi una figura pequeña, encorvada, con ojos brillantes que me observaban fijamente. Era un duende. Sus ojos parecían atravesarme, como si pudiera ver mi alma. Su cuerpo era delgado, con piel de un tono grisáceo que casi se confundía con la oscuridad de la noche. Tenía el cabello enmarañado, y su boca mostraba una sonrisa torcida que parecía burlarse de mí. No podía moverme. El miedo me paralizaba mientras el duende se acercaba lentamente, caminando con pasos ligeros y agazapados. Al principio solo miraba, pero luego, de repente, su voz resonó en mi cabeza, como si viniera de dentro de mis pensamientos. No dormirás, Luis. Esta es tu última noche en paz. El terror me invadió, pero no pude gritar ni pedir ayuda. Me quedé en mi cama, sudando frío, mientras la figura permanecía allí, observándome. Al cabo de un rato, desapareció en la oscuridad, pero no sin antes dejarme con una sensación de maldad que no me dejaba respirar con normalidad. A partir de esa noche, el duende comenzó a aparecer con más frecuencia. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia, su aliento helado en mi cuello. Durante los días, no era capaz de concentrarme, y las noches se volvían más largas, más aterradoras. Podía escuchar su risa lejana, siempre que el viento soplaba entre los árboles del bosque. Una noche decidí enfrentarme a él. Estaba cansado de vivir con ese miedo constante. Tomé una linterna, me armé de valor y me adentré en el bosque. El silencio era absoluto, solo interrumpido por mis pasos sobre la tierra húmeda. A medida que avanzaba, sentía que algo me observaba desde las sombras. El aire se volvió más frío, y una extraña sensación de urgencia se apoderó de mí. Sabía que debía llegar al claro del bosque, el mismo lugar donde siempre sentía su presencia. De repente, en medio de la oscuridad, lo vi. Estaba allí, parado en el centro del claro, rodeado de una niebla espesa que parecía moverse por sí sola. Sus ojos brillaban como dos pequeñas llamas en la oscuridad, y su sonrisa torcida me hizo temblar. «Te estaba esperando, Luis», dijo con una voz que parecía surgir de todas direcciones. El duende comenzó a caminar hacia mí, cada paso resonando como un eco en la vasta quietud del bosque. No supe qué hacer, pero en ese momento, un sentimiento de furia creció dentro de mí. Ya no podía seguir viviendo con este tormento. Grité con toda mi fuerza, una palabra, un grito de desafío: «¡Basta!». El duende se detuvo, su expresión cambió, pero no se desvaneció. Su risa continuó, pero ya no era tan fuerte. Empecé a avanzar hacia él, y en ese instante, algo extraño ocurrió. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a disiparse, como si algo estuviera alejándolas. Él intentó retroceder, pero antes de que pudiera desaparecer entre los árboles, le grité de nuevo: «No tienes poder sobre mí». Con un último susurro, el duende se desvaneció en la nada, y el bosque volvió a la calma. El aire ya no estaba pesado, y la presión en mi pecho desapareció. Regresé a casa, con el corazón aún latiendo fuerte, pero al menos, el terror había terminado. No he vuelto a ver al duende, pero aún, en las noches más calladas, puedo sentir su presencia observándome desde lo profundo de la Sierra de los Tustras.